Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal de multiservicio de electrónica integral Janda Silva. En esta ocasión vamos a hablar un poquito del circuito Snoover que está ubicado en algunas fuentes de alimentación conmutada. Vamos a ver en qué momento se encuentra este tipo de circuito, en qué conversor está presente, vamos a hablar por qué componentes está conformado, vamos a hablar de cuántos tipos de Snoover hay presentes en la electrónica, por decirlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Cómo está conectado este circuito Snoover. En fin, va a haber varias cosas que quizás ustedes no saben y les voy a dejar la información. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Esta va a ser una genial clase referente a fuentes de alimentación conmutada. En este caso voy a traer de ejemplo una conmutada con una tarjeta combo, por decirlo así, pero va a servir básicamente para cualquier fuente conmutada que tenga este circuito. Este es un circuito especial que mucha gente desconoce en la parte de fuentes de alimentación conmutada. Él se conoce como circuito Snoover. ¿Qué es eso del circuito Snoover y por qué componentes electrónicos está conformado en lo que viene siendo una fuente de alimentación conmutada, ¿verdad? ¿Qué es el circuito Snoover? Es una red que está conformado, una red que está formado por tres elementos clave. Tres elementos claves. Dos puntos. Anótalo por favor. Número uno, está conformado por una resistencia. Número dos, está conformado por un capacitor. Y número tres, está conformado por lo que viene siendo un diodo. Sin embargo, dependiendo del tipo de circuito Snoover, va a traer el diodo o no. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de circuito, ¿ya? Sin embargo, ¿en dónde vas a encontrar típicamente este circuito Snoover? Esto está, muchachos, en relación con el circuito. Yo lo voy a anotar, anótenlo ustedes, porque esto le va a dejar una tarea, por decirlo así, para que puedan repasar más adelante. Está en relación con el circuito tipo flyback o conversor, también lo puedes llamar. Muy bien, este tipo de circuito también lleva otro nombre o recibe el nombre que se conoce como amortiguador. Amortiguador. ¿Por qué? ¿Qué función realmente cumple el Snoover? Es un componente, es un circuito que está conformado típicamente por tres componentes: resistencia, capacitor y diodo. En relación con el circuito tipo flyback o el conversor tipo flyback, se conoce también como amortiguador. ¿Por qué? ¿Qué amortigua realmente? ¿Para qué está el circuito Snoover? Básicamente, muchachos, lo que hace es algo muy importante y es la protección del transistor conmutador. Este transistor puede ser de la siguiente manera. Puede ser un transistor tipo MOSFET. En la mayoría de los casos va a ser un MOSFET. Pero también puede ser un IGBT. ¿Ya? Para que tomen en cuenta ese tema. No solamente es un MOSFET, también puede ser un IGBT dependiendo del circuito que tú estés trabajando. Obviamente, si es televisores, vas a encontrar como conmutador lo que viene siendo el transistor MOSFET. En este caso vamos a mostrar dónde está ese transistor. En este caso el transistor está debajo de este disipador. Entonces cercano tiene que haber ese circuito en esta tarjeta, por ejemplo, y ahorita se los voy a mostrar. Pero realmente, ¿cómo actúa el componente o este circuito llamado Snoover? ¿Qué es lo que hace básicamente? Bueno, resulta y acontece que cuando el transformador chopper, o en una palabra, por decirlo así, menos técnica, vamos a nombrarlo de esta manera para que se pueda entender.
Cuando el transistor conmutador se apaga, ¿qué es lo que pasa con el transformador? El transformador deja de recibir corriente, por decirlo así, de manera brusca, ¿verdad? Y lo que hace el circuito snoover es básicamente disipar los picos de voltaje causados por la inductancia. Esta inductancia se conoce como inductancia de fuga, es decir, en el momento que él se apaga, el transformador causa un tipo de inductancia llamado fuga, lo cual es, por decirlo así, bastante riesgoso para lo que viene siendo el transistor conmutador. Básicamente lo que hace el snoover es protegernos de los picos de voltaje o la inductancia parásita, por decirlo así, o inductancia de fuga, ya, para que no lo reciba directamente el transistor MOSFET. Este circuito, muchachos, que está conformado por lo que viene siendo el diodo, el capacitor y la resistencia, está conectado típicamente en paralelo con lo que viene siendo el conmutador. Vamos a anotar unas notas que son muy importantes para que lo lleven en sus futuras reparaciones y en sus futuras anotaciones de lo que realmente hace el snoover. Bien, el snoover, ¿cómo está conectado? Pon ahí, ¿cómo se conecta en el circuito? Esto muy pocas personas lo saben, entonces le estoy dando la información. ¿Cómo se conecta en el circuito el snoover? Usted me va a poner allí, se conecta en paralelo, se conecta en paralelo con el primario del transformador chopper. Ahorita vamos a hacer las mediciones de continuidad y todo eso del transformador chopper. Específicamente o especialmente entre el drain y el positivo del primario. Anótame esta nota, por favor, porque esto es cómo se conecta el circuito snoover en la propia tarjeta. Se conecta en paralelo con el primario del transformador chopper, especialmente entre el drain y el positivo del primario. Muy bien, entonces ahorita vamos a hacer la medición en continuidad para ver cómo está conectado lo que viene siendo el diodo, el capacitor y la resistencia. Lo que tú tienes que saber básicamente aquí es que el snoover, por decirlo así, va a protegernos ¿de qué? De un pico de voltaje, ¿verdad? Que va a generar el transformador chopper en el momento en que el transistor se apague. Ese pico de voltaje se conoce como pico de voltaje inverso, que puede ser más alto al voltaje de entrada. Este pico puede básicamente sobrepasar el voltaje máximo del transistor MOSFET, el llamado VDS máximo, ¿ya? Entonces, eso es todo lo que hace el snoover. Ahora, ¿cómo va conectado en el circuito electrónico mediante la continuidad? Porque mucha gente de repente dice, no, encuentro el diodo o ahí va dos diodos, pero no sé cuál es el diodo típicamente que está conectado allí. Vamos a hacer la prueba utilizando nuestro multímetro digital. Muy bien, vamos a entender lo que él está conectado en paralelo. Entonces, como está conectado en paralelo, vamos a encontrar un diodo cercano. ¿Cómo va conectado el diodo, muchachos? El diodo está conectado típicamente con lo que viene siendo el drain. Acá, vamos a ver, desde acá tengo el drain y el ánodo del diodo está conectado. Vamos a verificar en continuidad. Tengo el ánodo y por acá, ahí te das cuenta. Fíjate. Vamos a ahí está. Entre el drain y el ánodo del diodo. Ahorita vamos a explicar qué tipo de diodo usan acá y todo lo demás. Ahí está la continuidad. Es decir, el ánodo del diodo está conectado con el drenador del MOSFET. Tomen ese punto, por favor. Muy bien, entonces el ánodo va conectado con el drain, perfecto. El cátodo debería estar conectado con el capacitor. El capacitor es este, señores, de 400 voltios, aunque en algunos casos puede ir de 1 kilovoltio. Vamos a ir acercando un poquito para explicarlo bien. Ahí tenemos la resistencia, el diodo y el capacitor. El ánodo está conectado directamente con el drain para protección justamente ya.
el cátodo debería ir directamente en cuanto a la parte del capacitor, en este caso es de 400 voltios, por lo que logra verse ahí. Y vamos a verificarlo a través del multímetro. Escúchalo, por favor. Yo tengo en esta zona, voy a ponerlo aquí para que lo puedas entender. En este punto, yo tengo la resistencia. En este punto, de acá a acá, tengo la resistencia. De acá a acá, tengo el diodo. ¿Ya? El capacitor es este punto y este punto. Ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces, dijimos que el ánodo va en conexión directamente con el drain del MOSFET. El cátodo debería ir con uno de los terminales del capacitor. Ahí lo tenemos. Correcto. Muy bien. Y la resistencia va en conexión en serie justamente con el capacitor. A ver. Ahí tenemos la resistencia. Perfecto. Como se pueden dar cuenta, no falla la conexión, la resistencia está en serie. Entonces tenemos resistencia, capacitor y diodo. Muchachos, anótenlo, ya, por favor. Hay varios tipos de snoober. Está el snoober que se conoce como el RC, ¿ya? ¿Por qué RC? Porque viene de la palabra resistencia y capacitor, es decir, hay circuitos, voy a retroceder un poquito, hay circuitos donde solamente se utiliza la resistencia y capacitor. En los circuitos tipo flyback se utiliza básicamente el otro tipo de snoober, que está conformado por el RCD. Esto quiere decir una resistencia, un capacitor y un diodo. Por favor, anótenlo. Anótenlo porque esta clase está bastante buena. Y ahí tienen, muchachos, todo en pocas palabras, para lo que sirve el snoober es para la protección del transistor MOSFET. Sirve como un tipo de amortiguador en el momento en que el transistor se apaga. Este señor que está acá va a generar, por decirlo así, un pico de voltaje inverso que va directamente dirigido al drain. Entonces se usa el diodo, la resistencia, ¿verdad? Y lo que viene siendo el capacitor para proteger lo que viene siendo el transistor MOSFET. Ahora, ¿qué hace el diodo justamente? Tanto el diodo, el capacitor y la resistencia, cada uno de ellos tiene algo fundamental que hacer en el circuito snoober. El diodo lo que hace típicamente es tomar ese pico, por decirlo así, y llevarlo directamente al capacitor. El capacitor lo que hace es absorber ese pico y lo suaviza para que luego la resistencia directamente absorba esa energía y, por decirlo así, la disuelva en forma de calor. Obviamente, estos son parámetros ya un poquito más adjudicados en la parte, por ejemplo, de electrónica, de reparación. No se suele nombrar mucho, pero es importante a tomarlo en cuenta para que tú vayas indagando un poquito más acerca de él, de cómo trabaja, de cómo funciona, y aquí en esta clase yo te lo estoy diciendo. Cada uno de ellos tiene un propósito general importante de hacerlo. El diodo va a tomar ese pico, lo manda directamente al capacitor, el capacitor lo absorbe, por decirlo así, y directamente la resistencia va a absorberlo o va a absorber esa energía en forma de calor, ¿ya? Esa es la función de lo que viene siendo el circuito snoober o RCD. Muchas gracias, muchachos, por estar una vez más. Estas clases, esta información, yo no la había compartido en este canal de YouTube. Lo había nombrado por encima, pero no directamente, ya un poquito más relacionado a nivel de profundidad, por decirlo así. Ojo acá. Cuando este circuito se daña, lo que va a pasar, muchachos, es que se va a poner en riesgo el transistor y se va a dañar el transistor por cortocircuito en la mayoría de los casos. Si el transistor se daña por cortocircuito, va a quemar el fusible principal, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas especificaciones de manera detallada. Muchas gracias por el apoyo, bendiciones, suscríbanse, manténganse informados y seguimos trabajando en fuentes conmutadas.